Nehemías capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa noche. Amén. Dios es bueno. El pueblo de Israel muchas veces en la historia bíblica fracasó, sufrió. El pueblo de Israel mucho tiempo batalló con diferentes obstáculos y con diferentes reyes quienes trataban y en ocasiones llegaban a conquistarles. Y en este pasaje, Jerusalén, el pueblo de Israel, se encontraba en un estado de ruina, en un estado de destrucción. Y yo quiero dirigirme a ustedes hoy, a los jóvenes, pero también a los adultos, en que hay ocasiones en nuestras vidas que también nosotros nos encontramos en ruinas. Hay ocasiones que como cristianos, aunque caminamos la vida cristiana, de pronto nos sentimos como arrumbados, como empolvados. Nos sentimos como si ya se acabó el ministerio. Nos sentimos como que ya se acabó nuestro llamado y ya no hay sentido en el venir a la iglesia o buscar la presencia de Dios. Esta respuesta Jeremías se la dio a unos hombres cuando se dieron cuenta del plan que él tenía de reconstruir. Y para esto yo quiero hablarle acerca del dominio propio en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es tener dominio propio? Más cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Porque Nehemías debió haber tenido bastante dominio propio para ir en contra de la oposición. En el versículo 13, Nehemías describe cómo él, cuando regresa de noche, dice en el versículo 13 de ese mismo capítulo, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros. Diga conmigo, los muros. Dice la Biblia que observó los muros de Jerusalén. Dice: observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Jerusalén había sido totalmente destruida. Sus murallas habían sido derribadas y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Sí, Jerusalén en su tiempo pasado sufrió y pasó procesos. El pueblo de Israel en muchas ocasiones también fue sacado como esclavos. Recordamos cuando estaban viviendo bajo la esclavitud babilónica, pero también recordamos cómo cuando el pueblo también estuvo bajo la esclavitud egipcia. Pero cuando hay dominio propio en el conocimiento de las escrituras, de las promesas, de las profecías que están en la palabra de Dios, podemos volver a levantarnos. Si usted analiza esa historia, Nehemías cuidaba de no ser observado. Él iba de noche porque no quería que se dieran cuenta los de alto rango que su propósito era edificar, reconstruir Jerusalén. Y en este caso estamos hablando de las murallas de Jerusalén. Joven, ustedes que han caminado ya varios años en los caminos del Señor, muchos de ustedes nacieron en el Evangelio,
Algunos de ustedes vinieron a los caminos del Señor a los 10, a los 15. Pero yo sé que muchos de ustedes que están aquí, y yo creo que los grandes también, mucho más que nosotros, pero hablando de los jóvenes, yo pienso que la mayoría de ustedes ya han tenido situaciones en sus vidas, esas rachas que se sienten ustedes derribados, que se sienten ustedes empolvados o consumidos por el fuego de este mundo. Así como Jerusalén, las murallas alrededor de ella representaban la protección en contra del enemigo. Déjame decirte que ustedes también, jóvenes, tu cuerpo, tu esencia, tú eres el templo del Espíritu Santo. En ti habita Jesús. Y las murallas es la palabra del Señor. La muralla para protección de tu vida, de tu crecimiento espiritual, es el recordar y el tener, digan conmigo, el dominio propio. Dominio propio. Ahora, en el versículo 19, tarde que temprano todo sale a la luz. Nehemías salía de noche porque no quería ser descubierto, porque estaban viviendo bajo el reinado del enemigo. Dice en el versículo 19, pero cuando oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesmén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Le dijeron: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Jóvenes, yo siempre se los he dicho, la sociedad, el tiempo que estamos viviendo hoy, cuando tú vas en contra de lo que quiere normalizar este mundo, muchos te van a decir: ¿qué estás haciendo? Tú tienes que ir a la corriente de los grandes, tienes que ir a la corriente de lo que dice el rey. Y esto es lo que sucedía con Nehemías cuando se dieron cuenta sus intenciones, cuando se dieron cuenta que él quería reedificar Jerusalén, levantar los muros de Jerusalén una vez más. Estaban tan acostumbrados a sujetarse al rey, a sujetarse al enemigo, que le dijeron: ¿qué haces? ¿Te quieres acaso rebelar en contra del rey? Y es ahí cuando Nehemías les responde en el versículo 20 que acabamos de leer: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, diga conmigo, jóvenes, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Es posible edificar casa, es posible edificar muros en medio de un gobierno tiránico. Si sucedió en el tiempo de Jerusalén, de las murallas destruidas, también puede suceder en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos cristianos ya se han dado por vencido. Muchas iglesias cristianas ya se han dado por vencido, aceptando toda ideología pagana en las iglesias, estando de acuerdo, no contradiciendo por temor a ofender a la sociedad. Pero como Nehemías, nosotros podemos levantarnos y decir igual que él: nos levantaremos y edificaremos, porque sus siervos somos. Y fíjese las palabras al final del versículo 20. Después que les dice: nos levantaremos y edificaremos, dice: porque vosotros, o sea, ustedes, diga conmigo, ustedes. Y cuando dice vosotros, se refiere a los de allá afuera, porque en este momento histórico Jerusalén había pasado por un mixto. Había, por ejemplo, los de la generación que nacieron en esclavitud, los que nacieron bajo la tiranía y se casaron con impías. Para ellos era normal. Entonces esto era como un reacomodar del pueblo.
Pero jóvenes, es necesario que nosotros también nos levantemos este tiempo. Hermano, hermana, no dejemos que el enemigo nos intimide a no hablar. En el tiempo de Nehemías, mientras él, su visión era reedificar los muros, levantar una vez más a Jerusalén, otros israelitas ya se habían acostumbrado a vivir de tal manera como vivían los babilónicos, los sirios, pero él no. De hecho, hace poco compartí un post en donde menciona unos hombres de la Biblia, en cómo dice que ellos vivieron en tal tierra, pero esa tierra no vivió en ellos. En otras palabras, viva a lo mejor usted en este mundo, pero que el mundo no viva en usted. ¿Cuántos dicen amén? Y de esta manera Nehemías, él, aunque estaba bajo esta opresión, bajo este reinado del enemigo, él, su corazón seguía en Jerusalén. Jóvenes, el mundo quiere normalizar todo tipo de comportamiento pecaminoso. Quiere normalizar la destrucción de familias. Quiere normalizar el que ya no existan matrimonios, que haya uniones libres, que los niños crezcan sin padre, sin madre, y si es posible sin familiares, que crezcan solos. Pero digan conmigo, jóvenes, yo me levantaré. ¿Cuántos se quieren levantar como Nehemías en esta noche? Porque el diablo está trabajando día y noche para que los muros de su vida no sean construidos. El año 2023 y este año que ya estamos de salida son tiempos para que usted y yo nos levantemos y construyamos, edifiquemos las murallas alrededor de nosotros y alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros hijos, porque si no lo hacemos, amado hermano, el enemigo se va a levantar con furor y va a entrar. ¿Qué pasa si nosotros no decidimos levantar murallas en nuestras vidas? Hermanos, puede sonar controversial, pero las murallas son necesarias. ¿Cuántas madres de jovencitas hay aquí? ¿Cuántos padres de jovencitos hay aquí? Jóvenes, ustedes deben de saber que debe de haber una barrera de respeto. Muchachitas, ustedes deben de saber que debe de haber una muralla de protección, de respeto. En el mundo dicen el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Pero en la casa de Dios nosotros practicamos el dominio propio. Nosotros vemos el dominio propio de Nehemías, porque si usted estudia la historia y la lee, se va a dar cuenta de cómo los adversarios políticos de aquellos tiempos trataban de intimidarlo para que él parara la obra, para que él dejara de construir las murallas de Jerusalén, asustándolo y diciéndole, y en ocasiones sí, tal vez se asustaba, pero el dominio propio. Dice Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo: poder, amor y de dominio propio. Porque Nehemías demuestra su dominio propio cuando dice que el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Porque los políticos de aquellos tiempos tal vez le llegaron a decir a Nehemías: nosotros no te vamos a ayudar con finanzas. A lo mejor tú vas a estar solo. Y si usted estudia esta historia de cómo se levantó Jerusalén, se va a dar cuenta que hasta el mismo rey aportó y ayudó para que el pueblo se volviera a levantar. Pero quiero enfocarme en esto porque su respuesta demuestra el dominio propio que usted y yo debemos de tener. Oiga, hay iglesias que porque
ya la sociedad está hablando, le dicen la generación de cristal. Cristal significa la generación que se ofende fácilmente, la generación que no le puede usted señalar lo que es malo y lo que es bueno, lo que es pecado y lo que es justo, porque lo toman como ofensa y tachan a las iglesias, por lo menos aquellas que predicamos la sana doctrina del Señor, las tachan como iglesias que administran y avientan odio a la sociedad. Pero como Nehemías, nosotros debemos levantarnos y creer que Dios nos prosperará. Oiga, hermano, en países comunistas y socialistas, en el cual hay opresión en contra de los cristianos, en donde hay opresión no nada más de violencia, sino también de manera política, les cobran más impuestos de adrede, les ponen más tarifas. Oiga, ¿usted piensa que la persecución a los cristianos alrededor del mundo, en la China, amén, en Colombia o en otros países en donde todavía se mueve el comunismo, usted piensa que solamente es físico, de golpear? No. Tienen estrategias por medio de la línea de crédito para hacer que usted nunca pueda comprar un hogar, que usted nunca pueda calificar para comprar un carro, de que usted siempre esté en los números bajos. Gracias a Dios vivimos todavía en un país libre, pero parece ser que nuestro país se va moviendo poco a poco en la dirección como otros países comunistas, que en cuanto ellos se den cuenta que uno es cristiano, oh mira, en los bancos este es cristiano, mira, se ve que tiene una página de Facebook y predica en contra de lo que estamos nosotros tratando de normalizar en este país. No lo califiques para ese préstamo o cóbrale más intereses. Hermanos, son cosas reales y es el tipo de problemas que estaba pasando Nehemías, porque ¿cuántos creen que una construcción se lleva dinero? Entonces Nehemías, por la voluntad, por la fe, por la visión que Dios puso en él, amén, él empieza a reunir y empiezan a elaborar. Y a veces hay cristianos, les mencioné más temprano ahora, hay iglesias que por querer quedar bien con el gobierno corrupto de hoy, están dejando ir la santidad, porque quieren a lo mejor esos fondos. Pero nosotros aquí creemos que Dios nos prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros aquí creemos que Dios nos levantará. Por eso su pastor el domingo le animaba a que usted siga fiel al Señor y de su corazón lo que haya propuesto usted ofrende, de que usted diezme, porque la obra de Dios de hoy se sostiene por sus diezmos y sus ofrendas. Porque si a un llegado futuro, amén, los gobiernos empiezan a poner mano dura a las iglesias, que ya se han hablado en nuestro país, que ahora le quieren cobrar impuestos a las iglesias. Oiga, si así se batalla, se imagina. Lo hacen de forma de criminalizar el cristianismo. Por eso nosotros creemos que Dios nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Y la respuesta de Nehemías, esa debe ser nuestra respuesta al enemigo cuando viene y nos quiere hacer pensar que no vamos a lograr permanecer hasta el fin. En una ocasión una persona dijo: ¿para qué preocuparnos si ya Cristo viene pronto? Las señales se están viendo, las señales se están cumpliendo. ¿Ya para qué darles la contra a los pecadores? ¿Ya para qué darle la contra a los políticos cuando quieren legalizar todo tipo de pecado? ¿Ya para qué? La Biblia dice que debemos permanecer hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque aunque estamos viviendo tiempos que se están cumpliendo muchas señales, también hay mucha gente que está siendo salva por las predicaciones, por el sermón, por la palabra del Señor que se predica tal y como es. Porque si nosotros llegáramos a callar porque decimos ya no queremos ofender, dejemos de hablar de esas cosas, solamente vamos a hablarle a la gente y decirle que Dios le ama.
¿cómo nosotros vamos a saber cómo levantarnos y defendernos? Ser cristiano no es sencillo, jóvenes. Ser un joven cristiano en estos tiempos no es sencillo. Ser una jovencita cristiana en estos tiempos no es muy sencillo, porque te vas a enfrentar con tentaciones, te vas a enfrentar con el mundo que te va a querer arrastrar de su lado. Pero ¿cuántos aquí podemos decir yo tengo dominio propio? Es importante ejercer el dominio propio. El dominio propio está dentro de cada uno de nosotros. Jóvenes, el dominio propio está adentro de ti. Ejercitemos ese poder que el Señor nos dio. Ejercitemos el dominio propio y empecemos a edificar murallas, empecemos a edificar barreras en contra del pecado. Empecemos a construir murallas y barreras en contra de todo lo que nos aparta de Dios. Jóvenes, ¿qué nos aparta de Dios? El pecado. El pecado es que nos aparta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías no solo tuvo la habilidad para alentar al pueblo. En este pasaje que estamos leyendo, Nehemías alentaba al pueblo, pero también fue capaz de permanecer firme. Amén. ¿Qué significa firmeza? Seguro en lo que crees, que nada te mueve. De hecho, hay otra porción en la palabra en donde dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos aprender a vivir en estos tiempos? Que podemos de veras ser como el monte de Sión. Que aunque vengan esas tormentas de ideologías pecaminosas, esa normalización de todo tipo de pecado, nosotros no nos moveremos. Seremos una iglesia inmovible, sino que permanece para siempre hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? El otro día, platicando con un hermano, hablábamos acerca de cómo el cristianismo se ha dividido y polarizado ya hoy más que nunca. El cristianismo progresivo o liberal y el cristianismo conservador, el que se agarra de las sagradas escrituras. Y el otro día analizábamos su forma de enseñar la palabra del Señor, su forma de cómo tuercen la palabra del Señor, de manera de tratando de enseñar a la gente a simpatizar y verlo todo como normal. Toda la promiscuidad sexual que se está empujando no solo en los adultos, sino en los jóvenes y hasta aún en los niños. Y estábamos platicando de cómo es posible que mucha gente crea como si tuvieran una venda en los ojos. El otro día platicaba con mi esposa y decíamos, wow, escuchas una predicación y así te das cuenta cuando un predicador o un progresista está hablando la palabra de Dios de manera a simpatizar del mundo. Oiga, en una ocasión un predicador estaba predicando y estaba hablando acerca de este hombre que vino a encontrar a Jesús para que sanara, ¿cómo se dice? El centurión. Y se atrevió a decir el centurión era transexual, tal vez decía. Empezaba a torcer y a meter ideologías en la palabra, sugiriendo que las ideas de hoy, amén, estaban también desde los tiempos bíblicos. Estaban, oiga, tratando de alguna manera implementar lo que ahora se está queriendo empujar en la palabra del Señor, justificar todo tipo de adopción. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el cristiano progresismo liberal enseña, y este pastor lo escuché decir, ¿cuántos de nosotros no fuimos a la marcha de orgullo? Pero fíjese, y hablaba de una manera muy
Y lo escucha uno, y si uno no tiene el discernimiento y uno no tiene al Espíritu Santo, uno puede ser engañado fácilmente, porque estaba hablando de la aceptación y del amor de Dios y todo se oía bien, pero decía, ¿cuántos hemos ido, cuántos fuimos a la marcha de orgullo a apoyar a esa comunidad? Apoyarlos, abrazarlos y decirles estamos contigo. Hay una diferencia entre amar y solapar. ¿Cuántos padres hay aquí? Cuando su hijo se porta mal, usted le explica lo que está mal y lo corrige y lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le dice, buen niño, sigue robando, buen niño, sigue haciendo drogas. No, usted no le dice, buen niño, sigue siendo mujeriego. No. Amado hermano, la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Hoy más que nunca, padres, necesitamos levantarnos como Nehemías y edificar para guardar nuestras generaciones a su nombre. Entonces Nehemías no solamente fue capaz de alentar al pueblo, sino de permanecer firme. ¿Cuántos podemos permanecer firme en este tiempo? Jóvenes, ¿puedes permanecer firme? ¿Podemos permanecer firme pensando en que la venida de Cristo está cerca a su nombre? Tan pronto como el pueblo de Dios se levanta en fe para cumplir con la voluntad divina, aparece el enemigo a Nehemías para intentar a desanimarlo. Yo le voy a decir una cosa, si usted toma la decisión de levantarse, si usted toma la decisión de edificar murallas a su alrededor de su casa, se va a levantar el adversario. Van a empezar a hablar mal de usted. Le van a decir usted, oye, ese no es cristiano. Pero nosotros necesitamos decidir servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El dominio propio es importante porque también eso nos enseña firmeza como Nehemías. Hay una escritura, y vaya conmigo, mire, vamos al libro de Proverbios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. (23) amén. Y hablando del dominio propio, porque yo quiero que los jóvenes tengamos esto bien entendido. Jóvenes, estamos en estos tiempos peligrosos. Estamos viviendo en estos tiempos que emocionalmente podemos asociarnos y creer. Podemos llegar hasta ser convencidos. Oiga, yo conozco muchos cristianos que ya están convencidos del cristianismo progresivo de hoy. Pero nosotros debemos de siempre hacer la resistencia. Jóvenes, yo siempre les he dicho, un cristianismo sin resistencia no es cristianismo. A su nombre. Es Proverbios 25. Y yo quiero que se vaya con esto en su corazón. Yo quiero que cualquier obstáculo que nos impide buscar a Dios, cualquier barrera, cualquier dardo, cualquier lanza del enemigo, pueden ser burlas, amén. Pueden ser críticas que a lo mejor vienen a su persona para desanimarlo. A Nehemías trataban de desanimarlo, pero la palabra lo describe como firme, amén. Nosotros seamos como Nehemías, permanecer firme y seguir construyendo esas murallas alrededor de nosotros, alrededor de nuestros hijos. Jóvenes, barreras. Y estamos en Proverbios capítulo 25, perdón, le dije 23, ¿verdad? Proverbios capítulo 25. Y el libro de Proverbios es el libro de sabiduría, en donde nosotros le encontramos todavía más sentido a la palabra del Señor en la sabiduría. Dice allí en el versículo 28, como ciudad derribada
y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una vez más dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué significa no tener rienda? En otra versión dice, cuyo hombre no tiene dominio propio. En la versión en inglés dice, un hombre que no tiene dominio sobre sus actos. ¿Quién tiene dominio sobre sus actos? ¿Quién tiene dominio sobre sus decisiones? ¿Los demás? ¿La sociedad o la palabra de Dios? Amén. Nosotros debemos tener dominio propio conforme a las escrituras, a su nombre. ¿Qué pasa, jóvenes, cuando nosotros no ejercitamos ese dominio propio de la cual la Biblia habla? Amén. Y no solamente es dominio propio. Timoteo dice, nos dio un espíritu de poder, de amor y el dominio propio. Si no ejercitamos el dominio propio en pararnos firme en lo que creemos en la palabra del Señor, Proverbios 28 dice que seremos como una ciudad derribada y sin muro. Fíjese nada más, sin muro. Porque es necesario poner barreras. Jóvenes, ustedes necesitan poner barreras. Yo fui joven. Yo sé que hay barreras que necesitan estar ahí, porque si no están, nosotros nos vamos a dejar llevar por las emociones. Adultos también. Todos necesitamos entender que las barreras son buenas. En una ocasión le dije a un muchacho, oyes, ¿acaso tú vas a la casa de tu vecino a enterarte de todos sus problemas con su esposa? Dice, no. ¿Por qué no? Porque sus problemas, tus problemas. Hay un dicho famoso de Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Fíjese, cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén otra vez, venían los de la misma tierra, pero venían para ver qué andaban haciendo, y había todo tipo de controversia. ¿Qué están haciendo? Y había desacuerdos, un desbarajuste político que se hizo en aquel tiempo. Y si usted se fija a lo que Nehemías dijo, cuando él le dijo en el versículo 20 que leímos ahorita, cuando Nehemías le dijo, nuestro Dios nos prosperará y nos levantaremos y edificaremos. La última parte del versículo 20, Nehemías les dijo, porque ustedes no tienen parte ni memoria en Jerusalén. Nehemías estaba cuidando al pueblo de Dios. Así como Nehemías le dice, ustedes no tienen parte. Por eso ellos, aunque estaban bajo el reinado tirano, amén, ellos querían poner sus barreras. Ellos querían permanecer como un pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos poner barreras? Barreras en nuestras amistades, en el trabajo. Oiga, no tiene nada malo que usted tenga un compañero de trabajo que no es cristiano, que es impío, que es católico, testigo de Jehová, conocidos, pero tiene que haber siempre una barrera. ¿Qué pasa cuando no hay una barrera? Después pasa como en el reinado de Salomón, que de rato ellos le inculcaban a usted, ellas inculcaban sus dioses, y de rato ahí andaban también adorándolos. Barreras. ¿Qué es lo que usted ora cuando está orando por un milagro? Que el diablo no tiene parte ni suerte en su vida. Pero a veces necesitamos entender que hay amistades. Necesitamos entender que a veces hay gente de la cual nosotros debemos pensar de esta manera. No hay cupo, porque la luz no puede mezclarse con las tinieblas, sino que más bien alumbremos la luz de Cristo al mundo. Nehemías les dijo a aquellos hombres impíos, es que estamos construyendo porque ustedes no tienen parte ni memoria en Jerusalén. Y ahora nosotros debemos levantarnos, porque si Cristo
veras está en nuestro corazón, si como cristianos nosotros de veras creímos en Jesús como nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas, ahora nosotros ya no tenemos nada que ver con el mundo. Ahora nosotros, nuestro dominio propio es permanecer firme como Nehemías. ¿Qué es lo que te quiere distraer para que tú crezcas espiritualmente? ¿Qué es lo que te está distrayendo? La duda, las críticas, la depresión. Ay, estás yendo a senda de alabanza. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que te está afectando? Levantémonos como Nehemías, porque déjame decirte algo: cuando no hay críticas, cuando no hay chisme en tu contra, cuando no hay dificultad, es que algo estás haciendo mal. Pero déjame decirte que cuando viene la prueba y a veces se levanta gente en tu contra, o a veces hasta en tus pensamientos, déjame decirte que es porque el enemigo tiene miedo que te levantes. El enemigo tiene miedo que te des cuenta que como Nehemías, que tú sabes que Él te prosperará y que Él te levantará para que edifiques muralla alrededor de ti, alrededor de tu casa y alrededor de los tuyos.